Definitivamente que el gobierno de Noboa tiene un espejismo en las cifras. El relato económico de Daniel Noboa bajo la lupa del escepticismo ya lo ha dicho Ecoavisa, lo ha dicho, bueno, algunos medios que se dedican a la verificación, verificadores, ¿no? Han dicho que la mayoría de las cosas que dijo Noboa en su informe son mentiras, son dudosas. En fin, el gobierno de Daniel Noboa ha decidido apostar por la propaganda digital como su principal herramienta de gestión, intentando vender una realidad económica que, según diversos analistas, dista mucho de la vivencia diaria de los ecuatorianos. A través de una reciente publicación en la red social X, el mandatario presentó una tabla comparativa con 25 indicadores que pretenden mostrar un país en pleno apogeo bajo su mando, contrastándolo con la gestión de su predecesor, Guillermo Lasso. Sin embargo, este intento de posicionar una narrativa de éxito rotundo ha sido recibido con una ola de críticas que denuncian una manipulación mediática sin precedentes. Lo que el Ejecutivo presenta como un país distinto, con resultados tangibles, es visto por la opinión pública como una cortina de humo diseñada para ocultar las profundas grietas de una administración que parece priorizar la estética estadística sobre la transparencia real. Pero vayamos a mirar y venimos. En una publicación de X, el presidente Daniel Noboa expuso 25 indicadores económicos y sociales, acompañados del mensaje: somos un país distinto, uno que está viendo resultados de lo construido. Hace una comparación con datos atribuidos al gobierno de Guillermo Lasso y detalla, por ejemplo, que en su gestión la pobreza, el desempleo, la inflación y el riesgo país disminuyeron, mientras que el empleo adecuado, las ventas, las exportaciones y la reinserción escolar mejoraron. Algunos usuarios de X reaccionaron y recordaron que al listado le faltan cifras, como las de homicidios en aumento o las de la caída de la producción petrolera. El analista económico Osvaldo Landazuri señala dos más: el déficit fiscal y la deuda pública. Si uno suma todos, es decir, atrasos, lo que le debe al IES, lo que deben estar bordeando ya los 88.000 o 90.000 millones de dólares. Añade que si hay más dinero circulando en el país, se debe a los bonos entregados por el presidente Noboa y el dinero de remesas y exportaciones que en 2025 alcanzaron cifras récord. Y hay un cuarto que hay que ponerle cuidado y atención, y ese es la plata o el dinero del crimen organizado que está circulando en el país. Porque si no, usted cómo se explica que además de ser el año en donde recupera el consumo, baja la pobreza, también es el más violento de la historia del país. Es que detrás de los gráficos coloridos, las flechas verdes, se esconden omisiones deliberadas que el Palacio de Carondelet prefiere no discutir frente a las cámaras. Expertos económicos como Osvaldo Landazuri han señalado que el triunfalismo oficial ignora convenientemente el peso asfixiante de la deuda pública, la cual, sumando los atrasos y las obligaciones con el IES, ya bordea la astronómica cifra de 90.000 millones de dólares. Mientras el gobierno se jacta de una supuesta mejora en la liquidez y el consumo, se oculta que gran parte de ese dinamismo económico no proviene de una política pública productiva, sino de factores externos como las remesas de los migrantes, quienes huyen precisamente por la falta de oportunidades, o peor aún, de la preocupante circulación de dinero proveniente del crimen organizado. Resulta contradictorio y hasta ofensivo para la ciudadanía que se pretenda hablar de un país próspero cuando Ecuador atraviesa el año más violento de su historia, con tasas de homicidios que el presidente decidió no incluir en su reluciente cuadro comparativo. El análisis técnico de portales de verificación de datos ha terminado por desmoronar la credibilidad del informe presidencial, calificando la estrategia de comunicación como un ejercicio descarado de cherry picking o selección selectiva de datos. Lupa Media, tras revisar 22 de los 25 indicadores publicados, determinó que la gran mayoría de ellos son imprecisos, falsos o simplemente no verificables. La táctica del Ejecutivo
consistió en comparar sus mejores cifras actuales con los peores momentos del gobierno anterior, utilizando, por ejemplo, datos de pobreza en junio de 2021, cuando Lasso apenas tenía un mes en el cargo y el país aún sufría los estragos económicos de la pandemia y del peor gobierno de la historia de Lenín Moreno. Esta manipulación de los puntos de partida no solo distorsiona la realidad, sino que demuestra una intención clara de engañar al electorado mediante la construcción de comparaciones forzadas que no resisten el menor rigor académico ni periodístico. Incluso en los indicadores donde el gobierno clama victoria, como la reducción del riesgo país o el aumento de las ventas, la sombra de la duda es persistente. Ecuador Chequea también intervino en la auditoría de estas cifras, concluyendo que gran parte del contenido difundido por Noboa es engañoso. Al omitir el contexto de la caída en la producción petrolera, el motor económico del país y el déficit fiscal crónico, el mensaje oficial se convierte en una ficción peligrosa. La realidad es que el empleo adecuado sigue siendo una quimera para la mayoría de los jóvenes y la reinserción escolar, aunque celebrada en el tuit presidencial, no compensa la crisis de seguridad que mantiene a comunidades enteras bajo el control de bandas delictivas. En este escenario, la bonanza que pregona el presidente Noboa parece existir únicamente en el ecosistema digital de su vida, mientras que en las calles la percepción es de estancamiento, desprotección, de inseguridad, del blum blum blum, de bala 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 y de ta 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 y de fuegos artificiales celebrando la muerte de un sicario. Así de simple. Y a este muchacho se le ocurre decir que estamos mejor, que ha bajado la pobreza cuando la gente come mierda en la calle. Perdóneme. El portal periodístico de verificación de datos Lupa Media revisó 22 de los 25 datos publicados por Noboa y detectó que 3 son falsos, 17 imprecisos y 2 no verificables. En términos generales, el gobierno comparó sus mejores cifras con las más bajas del gobierno de Guillermo Lasso. Por ejemplo, hablando de pobreza o desempleo, coge un dato de junio de 2021, cuando Lasso tenía un mes de gobierno. Queda claro el uso de algo que se conoce como cherry picking, es decir, una estrategia que se aplica mucho en comunicación política, que es el uso de datos reales, pero que son presentados fuera de contexto y que se prestan a la mala interpretación. Ecuador Chequea también revisó 14 de las cifras y concluyó que 2 son falsas, 4 imprecisas y 8 engañosas. En conclusión, la administración de Daniel Noboa parece más preocupada por el like fácil y la construcción de un relato de éxito efímero que por enfrentar los problemas estructurales que mantienen a Ecuador en la incertidumbre. El uso de datos oficiales para desinformar mediante omisiones clave y comparaciones descontextualizadas debilita la confianza institucional y aleja al gobierno de la transparencia necesaria para una democracia sana. Mientras el Ejecutivo siga gobernando para los algoritmos de las redes sociales, el país real seguirá esperando soluciones de fondo a una crisis económica y de seguridad que ninguna tabla de indicadores manipulados podrá resolver. Lo que tenemos es terrible. Este es el 6º país más violento del mundo y el primero de América Latina. Con esas cifras, este muchacho pretende tapar la realidad que estamos viviendo. Los leo en la caja de Florindo, por favor, comenta tú también. Quiero responderte. Es que estoy haciendo un video de los comentarios más funestos que nos hacen. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.